Dios les bendiga, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos, de estar aquí conectados a esta clase, Señor, que esperamos sea de tremenda bendición para nuestras vidas. Oramos pidiéndote, Señor, tu claridad, tu dirección, tu guía, Señor, sobre todo en la vida de nuestro hermano Patricio, que es el encargado de enseñar, de llevar la clase, Dios mío. Y a cada uno de nosotros también, Señor, ayúdanos, clarifícanos todas las cosas y permítanos, Señor, que todo lo que aprendamos el día de hoy, todo lo que escuchemos el día de hoy, pueda quedar registrado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por todo. Rogamos tu bendición sobre esta clase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, y amén. Dios le bendiga, mi pastor Hipólito. Bueno, recuerdan que en la clase anterior hablamos sobre el periodo de los 400 años de silencio y cuán importante fue ese periodo, ¿no es cierto?, en especial para el cristianismo. Y bueno, ahora pasamos inmediatamente al evangelio, al primer evangelio sinóptico, ¿no es cierto?, que es el evangelio según San Mateo. Recuerdan que yo le dije que esa palabra según es muy buena y corresponde sobre una visión panorámica del autor. Si alguien me puede ayudar, si se ve ahí en pantalla la diapositiva, me parece que ahí está. Sí, hermano, sí se ve. Sí, Ya, amén. amén. Vamos a la síntesis bíblica y vamos a hablar un poquito de doctrina. Después vamos a terminar con el Evangelio de Marcos, hermano, que es un evangelio muy bonito, que también hay unas contradicciones ahí en el ambiente crítico de la interpretación del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del versículo 8, ¿no es cierto?, que termina hasta el versículo 8, según se puede decir, la teología crítica, ¿ya? Pero vamos a ir inmediatamente a la síntesis bíblica del Evangelio según San Mateo. Amén. Como a modo de introducción, el Evangelio de Mateo es uno de los escritos fundamentales del Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque da inicio, ¿no es cierto?, al nuevo pacto, como todos conocemos. Y lo bueno de esto, que empieza con una reafirmación, el libro de Mateo, haciendo una, ¿no es cierto?, genealogía sobre la vida, ¿no es cierto?, sobre los orígenes o la descendencia de Jesucristo. Entonces, es fundamental porque no trata el Evangelio de Mateo de exponer la figura de Jesucristo, que solamente fue un ser divino, sino que también lo presenta, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, venía de un linaje escogido y una simiente, ¿no es cierto? Y a este libro, el capítulo 1, y es bueno darle este énfasis que empieza con la genealogía, ¿no es cierto?, para demostrar que Jesucristo es hijo de David y hijo de Abraham, ¿ya? El Evangelio es uno de los escritos fundamentales del Nuevo Testamento y ocupa un lugar clave en la tradición cristiana. Recuerde que todas las instrucciones o toda la síntesis bíblica de cada libro es de una perspectiva cristiana lógica, ¿ya? Porque usted sabrá que ya habrán otras, por ejemplo, y yo quiero dejar en claro también, están se puede decir, los cristianos coptos, que están en Egipto, y ellos, por ejemplo, dan énfasis más a la estructura, más de creer con la inerrancia de la escritura, la infabilidad de la palabra de Dios, ellos creen a magisterios, ¿no es cierto?, y a iglesia y a dogmas humanos. No estoy hablando de la corriente universal católica, sino que estoy hablando de los cristianos coptos, ¿ya? Y ellos ven como el Evangelio de Mateo, lo ven, no creen mucho este Evangelio, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué tampoco ellos no creen, o algunas corrientes pseudo cristianas, que se dice ser cristianas, que tampoco no le atribuyen mucha importancia a los evangelios, sobre todo sinópticos. Recuerde, el evangelio sinóptico son solamente tres, ya que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Y después vamos a ver el desarrollo. Recuerdan en la clase pasada que el evangelio más bonito es de Juan porque presenta a Jesucristo, ¿no es cierto? Lo presenta como la figura central, ¿no es cierto? Con las siete, se puede decir, los siete yo soy. Ahora, este evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, es clave en la tradición cristiana y esto tenemos que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Por su profunda orientación teológica y pastoral. Su propósito principal es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido y
mostrando que en él se cumple plenamente el plan de salvación, ¿no es cierto?, de Dios revelado en la Escritura. Este evangelio no se limita a relatar acontecimientos de la vida de Jesús, sino que organiza cuidadosamente su mensaje para instruir a la comunidad de creyentes a través de la palabra y acciones de Jesús. Mateo proclama el reino de los cielos y expone una justicia superior fundada en la obediencia interior, la misericordia y la fidelidad a la voluntad divina. ¿Amén? Entonces, haciendo un análisis a la autoría, recuerde que cada introducción o cada estudio exhaustivo exegético tiene que inmediatamente irse a las raíces. ¿Quién es el autor? ¿Quién está escribiendo ese libro? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué lo escribió? ¿Y a quién lo escribió? Y en la autoría, la tradición cristiana antigua atribuye el Evangelio de Mateo al evangelista Mateo, uno de los 12 apóstoles y antiguo recaudador de impuestos llamado por Jesús. Esta atribución se encuentra ya en los padres de la iglesia del segundo siglo y del tercero, quienes consideraron el evangelio como portador de autoría apostólica. Sin embargo, el punto de vista de la investigación bíblica moderna, a esta se le llama, y quiero, hermano, que también usted entienda esto, de que cuando nosotros hablamos de una investigación, ya sea moderna o crítica, es decir, que hay otra teología que quizás quiera reemplazar lo original, ¿no es cierto? O donde se inició algo original. Por eso es muy delicado poder entender qué son se puede decir, los textos críticos, ¿ya? Porque de ahí parten otros tipos de doctrinas. Ahora, cuando hablamos de una investigación bíblica moderna, se suele afirmar que el Evangelio fue redactado por un autor anónimo, ¿ya? Pertenecientemente a la comunidad cristiana de fuerza de raíces judías, y este autor habría conservado el nombre de Mateo como referencia tradicional y teológica, vinculando la obra al testimonio apostólico, aunque necesariamente como autor directo del texto final. Entonces hay una interpretación a la autoría, ¿no es cierto?, en la época moderna de Mateo. Ahora, año de se puede decir, de la traducción, la mayoría de los estudios, sitúa la redacción del Evangelio de Mateo entre los años 70 y 90. Ahí la mayoría de los historiadores creen que fue escrito este Evangelio, ¿ya? ¿Y por qué creemos que fue entre el año 70 y 90? Porque se apoya principalmente la referencia implícita a la destrucción del templo que fue en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que aparece, por supuesto, ¿no es cierto?, en el texto. También hay un desarrollo teológico y eclesial que refleja la comunidad cristiana ya estructurada, ya formada, o sea que ya había la iglesia, ¿no es cierto?, se puede decir, estaba en marcha lo que era la institución de la iglesia en la tierra. También vemos, ¿no es cierto?, como apoyo principal el tiempo de que se escribió entre el año 70 y 90, vemos la dependencia literaria de la tradición anteriores, de otros relatos evangélicos. A través de las palabras y acciones de Jesús, Mateo proclama el reino de los cielos, poner una justicia superior fundada en la obediencia interior, la fidelidad y la voluntad divina. ¿Ya? Y en el contexto literario en el que se escribe el Evangelio de Mateo, desde el punto de vista lingüístico y estilístico, Mateo está redactada en griego koine, para conservar un marcado trasfondo semítico visible en el uso frecuente del paraclerismo, formulando, ¿no es cierto?, formulando así un cumplimiento y también citando las escrituras y su estructura propia del pensamiento hebreo. Esto refleja una comunidad profundamente enraizada en la tradición judía, pero inserta en el mundo helenístico. Recuerde, cuando hablamos de la lengua helenística, estamos hablando de la lengua greco-romana, en este caso el griego. Cuando hablamos de helenístico también, mis hermanos y mis pastores, estamos hablando también de cultura e historia. Ya recuerde que en ese movimiento donde estuvo Jesús, ya el griego era la lengua materna, para que la anote ahí, o la lengua común. Literalmente, ¿no es cierto?, la obra se caracteriza por una estructura didáctica, externas secciones narrativas con grandes discursos, lo que facilita la enseñanza, la memorización y el uso formativo del texto.
Así el Evangelio de Mateo se presenta como un escrito normativo para la fe y la vida cristiana. Se ha dado cuenta que, por ejemplo, el Evangelio de San Juan es como un evangelio más evangelístico y el de Mateo es como más centrado en el tema de los estudios y sobre todo el Evangelio de Mateo en su contexto literario se da mucho para poder exponer predicaciones o temáticas o discursos. En cambio, el Evangelio de San Juan es como más evangelístico. Entonces, recuerde que cada evangelio tiene su contexto literario. ¿Ya? Ahora, en el contexto histórico, y esto es muy bueno entenderlo, el Evangelio de Mateo fue redactado en un contexto histórico complejo, marcando por profundos cambios religiosos, sociales y políticos en el mundo judío y en las primeras comunidades cristianas durante la segunda mitad del siglo primero. ¿Ya? Ahora, la situación política y social donde se estaba escribiendo el libro o el Evangelio de Mateo, en el trasfondo histórico, está determinado por el dominio del Imperio Romano sobre Palestina, la tensión entre el poder romano y el pueblo judío, culminando, ¿no es cierto?, ya en la guerra final, como lo había profetizado Jesucristo, ¿no es cierto?, que se derribaría el templo. Y este suceso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y como consecuencia, tuvo la destrucción, si ustedes ven ahí la imagen, de Jerusalén y de su templo. Hasta el día de hoy, amados hermanos y pastores, este templo, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, está solamente, perdón, me retrocedí un poquito, está solamente el muro de los lamentos, ¿ya? Ahí donde están los rabinos ortodoxos orando en Jerusalén, ¿no es cierto?, la colina de Jerusalén que está solamente con la parte de todo lo que había del templo. En este acontecimiento traumático influyó decisivamente en la reflexión teológica del Evangelio, especialmente en la comprensión del juicio, la fidelidad a Dios y la esperanza escatológica. Ahora, ¿quién destruyó Jerusalén en el año 70? Y esto es muy bueno para los historiadores y para aquellos que indagan, ¿no es cierto? Es muy bueno tener una, se puede decir, una visión panorámica en lo social y lo cultural, lo que estaba pasando, sobre todo cuando se escribieron los evangelios sinópticos, ¿ya? La ciudad, ¿no es cierto?, de Jerusalén fue destruida en el año 70, el ejército del Imperio Romano durante la Primera Guerra Judía. Recuerde que ahí hubo una rebelión también. El asedio y la destrucción fueron dirigidos por Tito, el general romano e hijo y emperador de Vespasiano. Ya Tito fue el que destruyó a Jerusalén. Tras un largo violento asedio, las tropas romanas conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo, el centro religioso, que usted también lo anota ahí, político y social del pueblo judío. Este acontecimiento marcó, ¿no es cierto?, un punto de quiebre en la historia del judaísmo. Tuvo profundas consecuencias también para las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué, hermano, es muy importante analizar este periodo del año 70 después de Cristo? Porque lamentablemente en el año 1948 recién la nación de Israel, ¿no es cierto?, se constituye otra vez como nación oficiales, ¿no es cierto?, sobre todo de la Haya, este grupo de asociaciones de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, reconoce al Estado de Israel. Después del periodo del año 70 después de Cristo, solamente había pocos, se puede decir, judíos que permanecieron, y aquí es donde empieza también lo otro, y yo, a pesar de todo este acontecimiento que pasó en Israel, ¿no es cierto?, se fue expandiendo, masificando el cristianismo. Entonces, bajo este punto, bajo esta primicia, vemos que se puede decir que el cristianismo, queridos hermanos, empieza, ¿no es cierto?, a expandirse, más sobre todo. Ahora, la destrucción, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a anotar acá, ¿no es cierto?, fue en el año 70 y significó el fin, que usted anote ahí también, aquí es donde se pone fin completamente al culto sacrificial del segundo templo, dio inicio a una nueva etapa, tanto para el judaísmo rabínico como para el cristiano primitivo. Hasta el día de hoy, la fuente central, se puede decir, o lo medular, ¿no es cierto?, que era el sacrificio, hasta ahí llegó el sacrificio. ¿Para qué? Para dar paso, ¿no es cierto?,
sistema, a la mejor institución que se haya establecido, ¿no es cierto?, en este mundo, es la Iglesia del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta institución, y esto también es muy bueno dejarlo claro, por ejemplo, Ireneo de León, Agustín de Hipona, basando un poquito de historia, queridos pastores y hermanos, y otros, se puede decir, de la patrística, padres apostólicos, después del, ¿no es cierto?, segundo siglo, creyeron y trajeron una doctrina que hasta ahora ha ido deteriorándose, hay que decirlo, es la doctrina del reemplazo, ¿ya? Agustín de Hipona fue un propulsor de esta doctrina, no tan, se puede decir, de una forma tan, se puede decir, explícita, sino que él enseñaba un poco esta doctrina, no superficial, sino como que la metía en su doctrina. Agustín de Hipona, Irenos de León también, hermano, creía esta doctrina, como ya no había sacrificio, como ya el templo en el año 70 después de Cristo fue destruido, ya no había más sacrificio, entonces, ¿qué pasó? El periodo eclesiástico y la iglesia del Señor pasa a ser, ¿no es cierto?, la parte influyente del plan de salvación de Dios. Nosotros el día miércoles vamos a ver esa doctrina, que es la doctrina del, ¿no es cierto?, reemplazamiento, que también se le conoce, o si Israel fue reemplazado por la iglesia, ¿ya? Ahora, en el contexto religioso y judío, podemos ver, hermano amado, la destrucción del pueblo, ¿no es cierto?, judío, el judaísmo, perdón, entró un proceso de reorganización centrado en la sinagoga y en la observación de la ley. En este contexto, se intensificó la separación entre el judaísmo rabínico emergente y las comunidades judeo-cristianas. Al pasar este proceso, y podemos ver el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Lo vemos del Hecho, a mí me gusta Hecho capítulo 20 hacia adelante, vemos una odisea del apóstol Pablo que regresó de su segundo viaje misionero a Jerusalén, ya estaba pero completamente ya influyendo el cristianismo, ya había esparcido un poquito más el cristianismo en judeo, en lo cual como ya no habían instituciones, se puede decir fariseas, o también saduceas, que ya en el año 70 los saduceos ya hermanos se exterminaron, ¿no es cierto? Y estas sectas fueron a desaparecer, y lo más glorioso, como lo dijo un fariseo, ¿no es cierto?, cuando estaban con el tema del apóstol Pablo, o con Jesucristo, ¿no es cierto?, que si no era de Dios, esto no iba a perseverar. Fue todo lo contrario. Ellos no perseveraron y el cristianismo en el judaísmo ya estaba entrando, hermanos, de una manera súper fuerte, ¿ya? Y el Evangelio de Mateo refleja este conflicto visible, lo controversial con los líderes religiosos y en la afirmación de Jesús como intérprete definitivo de la voluntad divina de Dios, ¿no es cierto? La situación también se da en la comunidad para la cual se escribió Mateo estaba compuesta, y aquí como lo estaba explicando anteriormente, mayoritariamente por cristianos de origen judío, aunque abierta, ¿no es cierto?, a los gentiles. Esta comunidad enfrentaba desafíos de identidad, como permanecer fiel a la escritura de Israel y al mismo tiempo afirmar los, ¿no es cierto?, las novedades del mensaje del cristiano. El Evangelio responde a esa situación presentando a Jesús como cumplimiento de la ley y los profetas y fundando una nueva comunidad bajo su autoridad. Y aquí se empieza, como habíamos dicho, masificar lo que eran, ¿no es cierto?, ya sinagogas cristianas en Jerusalén. Habían ya sinagogas cristianas en Jerusalén. Y lo bueno de esto, que aún así el Evangelio estaba siendo, ¿no es cierto?, ya creciendo, parte se estaba expandiendo alrededor del mundo. Vemos aquí la expansión también del cristianismo. El evangelio se sitúa también en un momento de expansión misionera. La fe cristiana comenzaba a difundirse, ¿no es cierto?, fuera ya de Palestina, hacia el mundo mediterráneo. El mandato final ya era de anunciar el evangelio, ¿no es cierto?, a todas las naciones. Y aquí ya empieza el punto de partida con los cristianos y cumpliendo así la gran comisión, ¿no es cierto?, más allá de los orígenes judíos. Y en la estructura del libro de Mateos, y esto es muy importante para hacer un panorama, el Evangelio de Mateo se presenta en una estructura teológica cuidadosamente elaborada, en la que el relato narrativo, ¿no es cierto?, se articula en un tono de 5 grandes discursos de Jesús,
y todos conocemos esos 5 grandes discursos, ¿no es cierto?, evocando una obra didáctica y catequésica así destinada a la formación de la comunidad cristiana. Como número 1 vemos el prólogo, todos lo conocemos, la genealogía del Mesías, vemos el nacimiento e infancia, ¿no es cierto? También vemos a Jesús como el cumplimiento de las promesas entre el capítulo 1 y 2, y a esto se le conoce fundamentalmente el prólogo cristológico, para que lo anote ahí, el prólogo cristológico, que es del capítulo 1 al 2, y esta es la identidad, ¿no es cierto?, de Jesucristo. También vemos la preparación del ministerio mesiánico, y esas son las palabras académicas y adecuadas. No es la preparación de la evangelización, no es la preparación del ministerio, porque Jesús, después de las buenas noticias, revela esas buenas noticias. Y esto lo vemos a través del capítulo 3 y 4, vemos a Juan el Bautista, vemos, ¿no es cierto?, el bautismo, la tentación y el inicio del ministerio de Jesucristo. También como punto número 3, vemos la revelación del reino y la autoridad de Jesús, ya aquí plenamente en acción. Ejemplo del capítulo 4, ¿no es cierto?, versículo 1 al 25, vemos el primer discurso que fue el más imponente hasta el día de hoy. Los reformadores le llaman, ¿no es cierto?, al Sermón del Monte, la excelencia de la predicación. No se compara, hermanos amados, ni una predicación como la del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque ahí vemos, ¿no es cierto?, la justicia del reino, vemos éticas del discipulado, vemos narraciones de autoridad y misericordia. O sea, imagínense. También en el capítulo 8-9 vemos los milagros, aparte de explicar la teoría, se puede decir, la teoría viviente, vemos la praxis de Jesucristo haciendo milagros, llamado y haciendo sanaciones de diferentes tipos de género. Amén. Ahora, bien, en el capítulo 10 vemos el segundo discurso, ¿no es cierto?, misionero que envió, se puede decir, es un discurso de misionero y enviando así también a lo apostólico. También vemos la reacción ante el reino. Bien, en el capítulo 13 vemos el ministerio de ese reino ya cumpliéndose el evangelio y ya dándose a conocer las buenas nuevas de salvación, ¿no es cierto? También vemos la formación progresiva de los discípulos y el cambio radical que ellos tenían, ¿no es cierto?, y progresivamente que estaban teniendo los discípulos cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, ya estaba revelando y haciendo grandes hazañas. También en el capítulo 18 vemos el cuarto, y aquí para que lo anote, el cuarto discurso, ¿no es cierto?, un discurso comunitario. Recuerde que el primer discurso es el Sermón del Monte, por excelencia, la mejor, se puede decir, prédica que hasta el día de hoy no ha habido. También vemos el segundo discurso, para que lo anote, el discurso misionero, el tercer discurso, discurso de las parábolas. Recuerde que Jesús habló en parábolas, que después, más adelante, vamos a hablar también de ese género literario de las parábolas. Vemos el cuarto discurso, para que lo anote ahí, es el discurso comunitario, y esto está en el capítulo 18, y ya este es ya más eclesial, ¿no es cierto?, y más pastoral, hablando de lo eclesial y el perdón de Dios. Como conclusión, ¿no es cierto?, vemos la estructura del Evangelio, que igual me falta un poquito más adelante, de Mateo, revela una síntesis magistral entre la narración y las enseñanzas orientada a mostrar a Jesús como el Mesías definitivo, formador de discípulos y Señor de la historia, cuyo reino nunca se acabará. ¿Ya? La estructura, para que la note también ahí, en el quinto discurso, vemos el discurso de Mateo 24, que nos habla en las señales de, ¿no es cierto?, del último tiempo, de los finales de los tiempos. Si usted se va al capítulo 24 y se le acerca a los discípulos y le dicen, Rabbi, aquí qué señal habrá ya ahí en ese discurso de tu venida. Ya Jesucristo, ¿no es cierto?, había ya hablado de su muerte, como lo dice en el capítulo, ¿no es cierto?, 19 al 25, vemos las enseñanzas sobre el discipulado. En el capítulo 19-20 vemos la justicia del reino y la ética del discípulo, y este discurso que es escatológico, plenamente escatológico, Mateo 24 y 25. Vemos la consumación del reino y el juicio final. Y hablando lo que quería expresarme delante, ¿no es cierto?, es que se le acercaron los discípulos y dijeron, Rabbi, maestro, que quiere decir, ¿qué señales habrán de tu venida, ¿no es cierto?, y de las cosas por venir. Y ahí Jesucristo le habla, ¿no es cierto?, que muchos vendrían en su nombre, y es
que mucha guerra, terremoto, hambre, pestilencia, pero este era el principio de dolor, llevándolo así toda esta narración a un ámbito escatológico. También vemos como número 5, recuerde que estos 5 discursos es necesario que usted los conozca en Mateo, en el Evangelio de Mateo, para tener una visión panorámica. Y como 5 en la estructura, vemos la culminación pascual, pasión, muerte y resurrección. Son las doctrinas elementales de este Evangelio. Y eso lo encontramos en el capítulo 26 y 28. Pasión, crucifixión, resurrección. Vemos culminación, que lo vuelvo a repetir, que es necesario, hermano, que lo puedan anotar, que es la pasión, muerte y resurrección. Recuerden que había una secta que no creían a la resurrección. Si alguien me puede ayudar con eso, ¿qué secta en el tiempo de Jesús no creía en la resurrección? Sin temor a equivocarse, hermano. Los saduceos, mi hermano. Amén, mi pastor Hipólito. Los saduceos, ¿ya? Los fariseos creían en los ángeles, recuerde. Bueno, el hermano que va a hacer la investigación también los va a ayudar más adelante con eso y no le vamos a quitar también su investigación. Pero, ¿no es cierto? Los saduceos, perdón, no creían a la resurrección. Ahora, vemos las doctrinas elementales o las doctrinas fundamentales, ¿no es cierto?, que los llevan a nosotros. ¿Y por qué es muy importante hablar sobre las doctrinas, se puede decir, elementales del Evangelio de Mateo? Que nos llevan aquí también a la impulsión, ¿no es cierto?, de refutar, ya sea, se puede decir, a lo solo Jesús, algunos que no creen en la Trinidad. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio y los 3 evangelios sinópticos se cree meramente, ¿no es cierto?, la deidad de Jesucristo, que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Mateo lo presenta a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, esperado Rey de Israel, Dios hecho hombre. Manuel, el nuevo Mesías. También como doctrina fundamental de este evangelio vemos el reino de los cielos. Jesús anuncia la llegada del reino, un reino de justicia y rescate, y enseñando cómo vivir en el principal, ¿no es cierto?, principalmente en el Sermón del Monte. Habla en los 4 aspectos, ¿no es cierto?, que es la justicia, el amor de Dios y al prójimo. Perdón, en 3. Ahora, el discípulo, ¿no es cierto?, también pasa a ser una doctrina elemental de este evangelio. La misión. Jesús llama a sus seguidores a ser sal, luz, a entender el evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Y quiero que usted en este tercer punto recuerde en este evangelio de Mateo, para que lo tenga en consideración, porque vamos a ver Marcos capítulo 16 del versículo 8 al 20, donde, hermano, estos críticos están, pero realmente hablando sandeces de que nosotros los protestantes tenemos una Biblia completamente manipulada. ¿Ya? Recuerde que el Evangelio de Mateo nos llama a discipular y a cumplir la gran misión, ¿ya? Que es expandir, ¿no es cierto?, el Evangelio o entender el Evangelio. Bien, la doctrina elemental vemos la rectitud y la obediencia. Se enfatiza la justicia interna y externa, el cumplimiento de la ley a través del amor. Recuerde que está la ley en el nuevo evangelio, la ley del amor, y eso sale explícitamente en las cartas, se puede decir, en las epístolas, ¿ya? También vemos como doctrina arrepentimiento y el bautismo. Recuerde que también es una doctrina elemental el arrepentimiento y el bautismo. Juan el Bautista predica, ¿no es cierto?, el arrepentimiento para perdón de pecado, y Jesús mismo es bautizado, iniciando así su ministerio, cumpliendo así toda profecía en Cristo. El cumplimiento profético, Mateo conecta constantemente los eventos de la vida de Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento, mostrando que es en la continuación de la historia de Dios con Israel. Y también dejar, hermano, ese punto, como habíamos hablado la clase pasada, recuerde que ni un discípulo se afirmó en alguna carta, ya sea pastoral, ¿no es cierto?, la carta, se puede decir, el mensaje, se puede decir, escatológico de Juan o algún evangelio, sino que Mateos, Lucas, Marco presentan el evangelio para la comunidad cristiana. Por ende, las Biblias que ellos ocupaban era la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento, solamente la ley, los profetas, ¿no es cierto?, y también los libros sapiensales.
Esa era la Biblia de los discípulos. No existía Mateo, no existía Marco, no existía Lucas, no existía Juan, Hechos, ¿no es cierto? Romanos, Corintios, no existían, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos solamente se afirmaban en la Torá. Y ellos, a través de la Torá, daban testimonio de Jesucristo, que en él se cumplía la promesa del antiguo pacto. Como conclusión, el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? La conclusión del Evangelio subraya la dimensión universal de la misión y la responsabilidad permanente del discípulo, ¿ya? Es muy significativo, queridos hermanos, que el Evangelio, ¿no es cierto?, de Mateo es una responsabilidad al discipulado. Porque yo lo recargo bien esto, lo vuelvo a decir, por lo que vamos a ver en Marcos. La comunidad de creyentes es enviada a anunciar el Evangelio a todas las naciones, no solo mediante la palabra, sino a través de una vida, ¿no es cierto?, conforme a la justicia del reino, la promesa y la presencia continua del Señor, que garantiza que la misión no se apoya en fuerzas humanas, sino con la autoridad divina de Cristo. Amén. Y ahí terminamos una síntesis bien larga, quizás fue bien larga, del Evangelio de Mateo, porque aquí inicia el nuevo pacto. Amén. Si alguien quiere apoyar algo basado en este libro hermoso, empieza con la genealogía de Cristo, hermano. Y lo lindo de este Evangelio, inmediatamente es autoritario en afirmar, ¿no es cierto?, que Jesucristo viene del linaje de la promesa. Amén. Así que ahí terminamos. Si me da un segundito, vamos a ir inmediatamente al Evangelio para que pasemos rápido a los Evangelios, que es un Evangelio muy bueno, que tiene algunos, quizás me han hecho ya preguntas como hermanos que me han hablado por interno, ¿qué pasa con con el Evangelio de Marcos? Si realmente fue así, hay algunos textos que se estirparon, ¿por qué no están en otras, se puede decir, traducciones? Amén. Vamos a hablar eso más adelante. Síntesis bíblica al Evangelio de Lucas, para que lo anote ahí, síntesis bíblica, tome apunte, querido hermano, pastor, para que el día de mañana usted pueda tener la visión más clara de cada evangelio. Amén. En la introducción, haciendo una síntesis bíblica, el Evangelio según San Lucas es una obra de gran calidad literaria, histórica, teológica. Hermano, ¿Perdón? se ve el archivo, no se ve la diapositiva. A ver, deme un segundito. Deme un segundito, voy a dejar de compartir, si me dan un segundito. Si me dan un segundito. Ya, si me pueden confirmar, queridos hermanos, si se ve ahí en pantalla. Se ve el archivo nomás, pero no se ve la apertura. A ver, entonces, ya. Espérenme un segundito. Si me dan un segundito, vamos. Voy a poner yo primeramente entonces la PPT. Ya, si alguien me ayuda, Ahora sí, mi hermano. genial. Deme un segundito, vamos ahí a agrandar la pantalla. Ya, se ve bien ahora, ¿no es cierto? Sí, hermano. Sí, ahora Amén. sí. Nos vamos con ella entonces. Síntesis bíblica al Evangelio de Lucas. Introducción al Evangelio. El Evangelio según San Lucas es una obra de gran calidad literaria, histórica y teológica, escrita con el propósito explícito. Cuando hablamos de esa palabra explícito, no oculta nada, sino que constantemente o con frecuencia, ¿no es cierto?, quiere dar a conocer alguna doctrina o algún relato o mensaje, ¿ya? Porque hay textos que son explícitos y hay algunos textos, sobre todo cuando hay teorías, ¿no es cierto?, no son explícitos. En cambio, este evangelio es bien explícito para ofrecer, ¿no es cierto?, un relato ordenado, confiable sobre la vida, ¿no es cierto?, sobre la misión de Jesucristo. Si me esperan solamente un segundito, queridos hermanos, cuando nosotros lo enfocamos un poquito sobre el tema de la Gran Comisión, ya
Esto es un llamamiento que nosotros, o que el Señor nos da a nosotros, le da a los discípulos. Esta hora fue, ¿no es cierto?, anunciada desde el Antiguo Testamento. Durante todo aquel periodo, la encomienda fue ve, ¿no es cierto? Ven y ve. O sea, yo quiero también detenerme aquí. ¿Por qué? Porque hay un inicio, hermano, sobre el tema y hay ciertas cosas que hay que dejar claro. Por ejemplo, Jesucristo, del momento en que uno recibe la salvación, ya uno puede empezar a predicar, puede empezar a tener lugares de honra. Lo que pasa, tenemos que entender que en el contexto, y esto es bueno hablar siempre del contexto, que se estaba hablando sobre el tema de la comisión que Jesús le hacía a sus discípulos, era meramente, hermano, sobre la autoridad divina de Jesucristo. ¿Ya? Sobre la autoridad divina de Jesucristo, Dios comisiona antes de recibir una promesa que a nosotros se nos da como iglesia, ¿no es cierto? O como institución, ¿no es cierto?, autónoma que cada iglesia debe tener. Y esto es un principio bíblico, hermano, que nosotros no podemos llegar y predicar la palabra de Dios si recibimos a Jesucristo en este contexto, cuando Jesús comisiona a sus discípulos. Primeramente, Jesús le hizo el llamado de ven y ve, porque hubo un llamado divino. Y esto es lo que no entienden, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del ministerio apostólico, sobre si existe el ministerio apostólico. Jesucristo en Efesios capítulo 4, hermano, para todos los que estamos, lo estudiamos, ¿no es cierto?, los apostólicos, hiciste los apóstoles, dice claramente Pablo, el mismo que ascendió, el mismo que descendió, está hablando de la persona de Jesucristo. Jesucristo no, y aquí algunos dicen que Jesucristo entonces se contradijo cuando él comisiona, porque aquí claramente, literalmente, se podemos ver que Jesucristo llama, hace el llamado, comisiona. Jesucristo solamente lo hizo en ese momento, en una ocasión divina y especial de él, porque cada hombre que va a predicar la palabra de Dios, y esto yo lo he visto mucho y se afirman del Evangelio de Lucas, no, si tú recibiste a Jesucristo, él dice la palabra que él te convenció, no, ven y ve y anda. No, hermano, todo parte, ¿no es cierto?, yo siempre le llamo a esto, los miembros activos de cada iglesia, y eso es parte de la formación. Lo vuelvo a decir, Lucas no está explícitamente, porque el Evangelio es explícito, no está hablando explícitamente que uno reciba a Jesucristo y se larga a predicar. No, tiene que haber un momento, hermano, donde es progresivo este tema. La santidad en el hombre es progresiva también, el desarrollo y la vida espiritual es progresiva también en Jesucristo, y en la transformación, cómo lo hace el Espíritu Santo en cada individuo o en cada creyente. Y ese punto yo quiero dejarlo bien, hermano amado, que esta carta va en especial, recuerde que yo le dije al principio, a un hombre llamado Teófilo, ¿ya? Por ende, aquí se presenta este evangelio sinóptico como la persona divina en lo literal y el histórico, Jesucristo comisionando a los discípulos. Recuerde que nosotros, para esperar esa promesa del Espíritu Santo, primeramente teníamos que recibir ¿qué? El Espíritu Santo, y después ir y predicar. Ya es muy necesario dejar ese punto claro. Ahora, ya en el Nuevo Testamento la misión cambió. Ve y cuenta. Entonces, esa palabra entre ve y cuenta, ¿no es cierto?, pone como testimonio del Evangelio de Jesucristo, pero hoy requiere ciertas condiciones en el corazón del portavoz del mensaje de salvación. Primeramente, cuando Dios, ¿no es cierto?, comisionó, fue porque Jesucristo le dio esa autoridad. En una ocasión, no sé si se recuerdan, hermano, cuando Jesucristo comisiona a 70 discípulos, llegaron muy contentos. Imagínense, Jesucristo todavía no morían, y si estos discípulos hubieran muerto, no hubieran tenido el acceso, porque Jesucristo todavía no moría, sino que Jesucristo le dijo, ve, vayan y prediquen. O sea, fue un mandamiento divino, una ocasión oportuna dada por Jesucristo, la persona de Dios, ¿no es cierto?, el Dios encarnado. Entonces, ¿qué pasó con los 70? Llegaron muy contentos, felices, Señor, se nos someten todos. Me imagino yo, obviamente ellos contentos, pero el Señor le hace como que le bajó un poquito, prefiero la situación, y le dijo, mire, yo vi como ustedes hicieron tantas cosas, fueron en mi nombre, pero yo vi, mira, caer al lucero, ¿no es cierto? Yo vi caer al mismo diablo. O sea, en el tiempo que estaba Jesús, en un tiempo pasado, ya había visto ese suceso cuando el enemigo fue lanzado.
Pero no os sorprendáis de los milagros, no os sorprendáis de que yo te haya mandado, sino que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces ahí vemos solamente un llamado, se puede decir parcial, no un llamado, porque de verdad algunos se toman esto muy a la ligera, interpretando el Evangelio de San Lucas, que tenemos un llamado específico, recibo a Jesucristo y me pongo a predicar. Un desorden, hermano. Entonces hay que dejar bien claro este punto de vista, especialmente que aunque es explícito y ofrece un relato, ¿no es cierto?, ordenado y confiable sobre la vida y la misión, ¿ya? No quiere decir que el libro, ¿no es cierto?, avale ese tipo de autoridad de decir, usted recibió a Jesucristo, vaya y predique. No, tiene que haber un proceso de formación. Y recuerde que este evangelio fue escrito a Teófilo, perdón, representativo, y aquí dice claramente, de los creyentes de origen pagano, para que conozcan la solidez de la fe que se han recibido. ¿Amén? Ahora, en el contexto se escribe este libro, ¿ya?, del Evangelio de Lucas, la mayoría de los estudiosos lo sitúan, ¿no es cierto?, entre el año 80 y 90, cuando la iglesia ya había extendido, como habíamos hablado en el otro, en Mateo, que estaba recién ya la iglesia formulándose, pero aquí ya estaba con más fuerza, ¿no es cierto?, la iglesia y extendida. El Evangelio refleja una comunidad en proceso ya de organización eclesiástica que no necesitaba, ¿no es cierto?, comprender la fe cristiana, porque recuerde que con el apóstol Pablo, en los años 40, cuando ya fue después de 40 años, se puede decir, comisionado, había, ¿no es cierto?, recién en pañales la estructura de la iglesia, pero aquí ya con este de 80, 90 años, de hecho ya un poco más, ya iba a recibir ya la revelación el apóstol Juan, o sea, ya la comunidad, la organización eclesiástica ya estaba más sólida. De hecho, ya en Jerusalén ya menguó los saduceos, menguaron los fariseos, y ya la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, con la destrucción de Tito, ya empezó a hacerse fuerte, ¿no es cierto?, ya en el diálogo de la cultura y la historia universal. Ahora, el propósito de este Evangelio de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, fue escrito con un propósito claro, explícito, pastoral. ¿Por qué hablamos de pastoral? Y yo esta es la pregunta que quiero hacerle. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Por qué este Evangelio se le conoce, ¿no es cierto?, como una carta pastoral? ¿Alguien me puede ayudar a eso? ¿O no lo habían escuchado? Ya. Cuando nosotros hablamos que este evangelio es pastoral, es porque fue declarada a un individuo. Recuerde que en la epístola hay epístolas universales, epístolas eclesiásticas y, ¿no es cierto?, epístolas pastorales. Este evangelio, a la diferencia de Marco, de Juan y de Mateo, esta fue especialmente para una persona, ¿no es cierto?, en fin, detallando, ¿no es cierto?, la vida y ministerio de Jesucristo. En el ámbito teológico, para que la nota ahí, este evangelio se le conoce como el evangelio, ¿no es cierto?, pastoral, que el propio autor declara al inicio de su obra. Y si usted se va al libro de Lucas capítulo 1, ve claramente que le habla a un individuo en sí. Y número 1, el propósito viene a dar certeza, solidez a la fe. Lucas escribe para que los creyentes conozcan la seguridad, la firmeza de lo que han aprendido sobre Jesús. También su intención es mostrar que la fe cristiana tiene fundamento, y esto es muy esencial, hermano, tiene fundamento histórico, se apoya en testimonios de testigos y no es un mito ni una invención tardía. ¿Y cuál es el propósito, no es cierto, de esta certeza y solidez a la fe? Es confirmar la fe. También se presenta, ¿no es cierto?, Lucas, una investigación cuidadosamente de las tradiciones recibidas y la organiza de manera metódica y coherente. Busca ofrecer, ¿no es cierto?, un evangelio claro, bien estructurado, comprensible para lectores del mundo greco-romano. ¿Y cuál fue el propósito literario? Explicar el cristianismo con rigor histórico. También, como número 3, el objetivo, ¿no es cierto?, central de Lucas es presentar a Jesús como Salvador de toda la humanidad, no solo de Israel, cercano, ¿no es cierto?, a pobres, pecadores, mujeres y marginados. Y el propósito teológico, para que él también lo anote ahí, el propósito teológico del Evangelio
de Lucas es subrayar la universalidad de la salvación. Y aquí vemos el primer evangelio, y aquí Pablo ya estaba en su ministerio. Recuerde que pensaban en años anterior, Lucas creía, ¿no es cierto? Porque Lucas no es, se puede decir, 100% que digamos el apóstol que vivió con Jesús, no, hermano. Lucas ya aquí presenta un evangelio tipo modelo de Pablo, porque recuerde que Pablo, su llamamiento, su comisión, ¿para quién fue? Si alguien me puede ayudar con eso, a los gentiles, ¿ya? A los gentiles Pablo fue llamado. En cambio, ya este evangelio presenta, ¿no es cierto?, esas matices, ya más universal, que había, ¿no es cierto?, y subrayar, como lo dice ahí el propósito teológico, que ya la salvación ya era para todos. También hay que destacar que Lucas, ¿no es cierto?, en el propósito, quiere que el lector descubra, número uno, el rostro misericordioso de Dios. Un Jesús que perdona, sana y acoge. También vemos, ¿no es cierto?, a través de esto que le hizo bien énfasis, cómo expuso en la narrativa, Lucas, ¿no es cierto?, la parábola exclusiva como el buen samaritano, o el Padre misericordioso, que expresa este fin pastoral. Y el propósito pastoral, recuerde que este es el evangelio pastoral en el ámbito teológico, para que la note. El propósito pastoral es invitar a vivir una fe compasiva y solidaria. También como número 5, Lucas muestra la obra de Jesús cumple las promesas de Israel, continua en la iglesia por el Espíritu Santo, tema que sigue en Hechos. También el propósito histórico es lo salvífico, mostrar la continuidad del plan de Dios. ¿Ya? Y eso es muy elemental también, que lo podamos tener bien claro, que aquí también es un tema muy significativo este evangelio, porque es ya salvífico a nivel universal. En una estructura más detallada y resumida, vemos este esquema, si usted puede ir conmigo a pantalla. Número 1, vemos el prólogo, ¿no es cierto?, que marca la certeza, la fe central del tema. Vemos la preparación de Jesús también y vemos la acción del Espíritu Santo en Jesús. También vemos en Galilea, en el contexto biográfico, vemos cómo Jesús, ¿no es cierto?, a través de parábola en el monte, vemos también el reino y la misericordia, que ese fue el tema central de su mensaje. También vemos el camino y vemos este llamamiento a los discípulos que Jesucristo, ¿no es cierto?, le hace. Recuerde que Lucas respeta la autoridad y el llamado de Jesús. Jesús comisionó a esas personas en ese momento. También en Jerusalén vemos el rechazo también que tuvo Jesús en el capítulo 19 al 28, del 21 al 38, vemos el rechazo que le hicieron al Señor, y vemos la Pascua también, la muerte, crucifixión y resurrección, ¿no es cierto?, la salvación, la misión de Jesucristo. El propósito histórico, lo volvemos a repetir, en este evangelio es lo salvífico, mostrar la continuidad del plan de Dios. Ahora, la síntesis final de este evangelio. Antes de pasar a esta síntesis, ¿ya? Quiero hacer una pregunta, a ver si alguien veo por ahí. Una pregunta. Mi hermano, a ver, mi hermano, no sé si está ahí, mi hermano Jorge, Alfredo. Evangelio sinóptico. ¿Qué es el evangelio sinóptico? Porque algunos ponemos a hablar los de libros sapiensales, como que yo he escuchado de repente para que suene más lindo, empezamos a hablar y no le dan el significado o la connotación o la etimología de la palabra. Si alguien, o mi hermano Alfredo, no sé si me está escuchando, está por ahí. ¿Qué significa sinóptico o los 3 primeros evangelios sinópticos? Si no está por ahí, mi hermano Cristóbal, o si no, me parece que mi hermano está haciendo otras cosas, mi hermano José Alfredo. Si hay alguien por ahí, ¿qué significa evangelio sinóptico? Sin por equivocarnos, hermano. Aquí nosotros estamos para aprender. Sí, hermano Patricio. Que está por ahí. Bien. ¿Sí? ¿Amén? Mi Amén. hermano. El Evangelio sinóptico que habla acerca de que tienen un mismo punto de vista y todos tienen similitud en todo el contenido y fueron escritos o sea, desde la misma historia desde diferentes puntos de vista. Exacto. Ya, ¿se acuerdan que yo le hablé del evangelio, por ejemplo,
bueno, a mí en especial el Evangelio, a mí me gustan todos, pero el Evangelio que más me gusta es el Evangelio de Juan. Ahora, el punto de vista de los Ver juntos. evangelios sinópticos es una visión, la misma visión panorámica como lo describe mi hermano Cristóbal, detallada, reflejando el mismo ministerio de Jesucristo, o sea, como que se armoniza. Usted puede leer el Evangelio de Lucas, Marcos y Mateo de una forma, se puede decir, proyectando la visión panorámica como lo estamos haciendo, completamente concuerdan los tres evangelios. A eso se refiere los sinópticos, que tienen la misma visión, la misma similitud y la misma proyección. ¿Ya? Para que lo pueda tener en claro eso qué significa los evangelios. Muy bien, mi hermano Cristóbal. Dios me lo bendiga grandemente. O sea, tiene la misma visión, la misma forma de interpretar. Los tres evangelios llegan al mismo punto y a la misma conclusión. ¿Ya? Eso significa los sinópticos. Ahora vamos a pasar ya el miércoles, yo creo. ¿Por qué, no es cierto, no se le atribuye a Juan el evangelio sinóptico? ¿Por qué no entra Juan? Porque, bueno, ahí vamos a ver esa epístola hermosa. ¿Ya? Dicho esto, no terminé de hablar de la síntesis general y académica de este libro. Recuerde que todo esto es desde un punto de vista teológico. El Evangelio, según San Lucas, presenta a Jesucristo, haciendo una síntesis ya universal, ¿no es cierto? Presenta a Jesucristo como el Salvador universal, cuya misión se escribe en la historia de la salvación y se realiza por la acción del Espíritu Santo, mediante un relato ordenado y teológicamente intencionado. Lucas subraya la misericordia de Dios, la centralidad de la oración y la inclusión de los marginados. Recuerde que este es el evangelio pastoral, mostrando que la salvación ofrecida en Cristo se extiende a toda la humanidad. ¿Y cuál es la síntesis? En una frase, para simplificar todo esto, panorama bíblico a la introducción del libro, Lucas proclama la obra de Jesús, que es el mismo cumplimiento histórico del designio y salvífico de Dios, abierto universalmente y prolongando la misión de la iglesia. Y ahí resumimos el libro de San Lucas. Amén. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos, queridos pastores? No sé si están entendiendo cada introducción. Amén. Es muy necesario conocer también cada evangelio conforme, de repente, igual, hermano, yo no es porque nosotros, porque igual tengamos un poquito más de conocimiento, pero hay muchas doctrinas elementales que muchas veces nosotros mismos desconocemos que están, bueno, nosotros decimos que, ¿no es cierto?, fue una evolución el tema de las doctrinas, pero las doctrinas elementales siempre estuvieron en la palabra, ¿ya? Yo hace poco yo escuché a un jovencito, yo no lo voy a exponer por respeto a él, que él dice que había que restaurar ciertas doctrinas cardinales. Y una de ellas que teníamos que restaurar nosotros los pentecostales clásicos, nuestra línea, perspectiva clásica. A todo esto, hermano, no sé si está mi pastor Máximo si está por ahí, que me pueda corroborar y ya vamos a empezar a hablar un poquito de esto. ¿Te acuerdas, mi pastor, que nosotros tuvimos una reunión con el rector de la universidad y tenemos toda nuestra facultad de poder presentar, para que usted también me pueda ayudar en eso y confirmar, presentar nuestra línea pentecostal? Él se dispuso a trabajar con nosotros, así que mi pastor, vamos a empezar a hablar ya más nuestra doctrina más libremente, ¿ya? No inclinándolo o dando, y eso es muy importante, mis pastores, que lo ideal es que nosotros tengamos la línea definida, ¿ya? Así que no sé si ahí me puede ayudar mi pastor corroborando eso, que tenemos esa posibilidad de poder trabajar bajo nuestra línea. Sí, hermano Patricio y pastores y hermanos que están ahí participando. Sí, tuvimos una reunión, aunque fue una reunión breve del rector. Sí, él nos ha dado la libertad, especialmente al hermano Patricio, que es el que está al frente de todo esto, de la libertad de enseñar nuestra línea doctrinal, nuestra identidad teológica. Sí, eso es correcto lo que está planteando el hermano Patricio. Es Amén. obvio que en una universidad o en un seminario, ¿cierto? No se debería plantear una postura, porque uno está Claro, enseñando. Pero nosotros, el rector, nos dio la posibilidad de, eh, podríamos decir así, identificarnos con nuestra línea doctrinal. Eso. amén. Muchas gracias. Entonces, como decía mi pastor Máximo, nosotros igual vamos a poner las otras posturas, obviamente ya inclinando por qué creemos,
Lo bueno de esto, hermanos, del pentecostalismo, a pesar de que nace en el año 1900, nuestra estructura y vámonos ya, nuestros dogmas, cuando hablamos del dogma, hablamos de una enseñanza. Cuando nosotros hablamos de nuestra enseñanza, nacen solamente del fundamento escritural. Recuerde que somos solo escritura, o solo escritura en latín, como decía, somos solo escritura. Para nosotros no lo gobierna, ¿no es cierto?, una autoridad magisterial, ni tampoco una autoridad, se puede decir, eclesiástica, como la Iglesia Universal, para no decir su nombre, sino que nosotros solamente nuestra idea y planteamiento va a ser siempre de una perspectiva solo escritura, ¿ya? Esa es nuestra regla superior, ¿no es cierto? O la que nos hace bien estar atentos. Y dicho esto, hermano, vamos a pasar a la tercera y última diapositiva. Si me da un segundito para poner acá, los vamos a ir, mi pastor Máximo. No sé si usted ha escuchado, justo estaba ahí, sobre el último versículo del Evangelio de San Marcos. No sé si ha escuchado algo sobre eso. No, mi hermano, no sé realmente a qué se está haciendo mención, Ah, ya. Vamos a analizar este pues lo Evangelio. voy a revisar. Sí, el último, capítulo 16, ¿ya? Recuerde que hay Biblias de los textos críticos, por ejemplo, los testigos de Jehová, extirpan y muchas nuevas versiones le sacan a la Biblia de San Marcos, capítulo 16. Nosotros tenemos, se puede decir, el códice de la Septus Receptus, y aquí que vamos a entrar un poquito a hablar, hermano, algo súper que no va a dañar la sensibilidad, pero nosotros estamos aquí para poder enseñar cosas, ¿ya? Si me da un segundito, vamos a proyectar. No puedo encontrar. Ya. Si alguien me ayuda con el Evangelio, esta vez, si alguien me puede ayudar ahí, si se ve la diapositiva ahí. Amén, amén. Ya. Sí, hermano, sí se ve. Los vamos al Amén. último, ¿no es cierto? Ya para el día miércoles pasar al Evangelio de San Juan, que vamos a entrar ya a las doctrinas elementales de nuestra fe. Amén. Según San Marcos, el Evangelio según San Marcos es, según el consenso mayoritario de la exégesis bíblica contemporánea, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, redactado probablemente entre el año 65 y 70. Recuerde que Mateo fue también entre el año 65 y 70. O sea que aquí también hay una disputa de quién fue el evangelio más antiguo, ¿ya? Pero aquí claramente vemos que puede haber sido el evangelio San Marcos. También en el contexto marcado por la persecución y el sufrimiento, recuerde que todavía ahí estaba recién armándose esta revuelta, destruyendo el segundo templo. A todo esto, recuerde que en el segundo templo no se armó el segundo templo, en lo cual los esenios se fueron, ¿no es cierto?, a una parte del mar, ¿no es cierto?, que es el Qumran, se fueron a ese lado, que fue esta. Aquí nacen los esenios. Duró súper poco su periodo. De hecho, ahí los que van a investigar van a proyectar ese estudio exegético. Ya en el año 65-70 después de Cristo, en el contexto marcado por la persecución y el sufrimiento de las primeras comunidades cristianas, tradicionalmente se ha atribuido su autoría a Juan Marcos, colaborador del apóstol Pedro. ¿Ya? Y Marco, para que tenga bien ahí, algunos piensan que fue un apóstol, sino que fue un discípulo, recuerda, un colaborador del apóstol Pedro, lo que explicaría la viveza narrativa y el énfasis en la acción de Jesús. Desde el punto de vista literario, Marco presenta un estilo sobrio, directo y dinámico. Su relato avanza con rapidez, utilizando frecuentemente expresiones que subrayan la urgencia de la misión de Jesús. ¿Ya? También, más que ofrecer un largo discurso, el evangelista, privilegiado, ¿no es cierto?, privilegia las acciones, los milagros y los gestos del Señor, mostrando a Jesús como el Mesías servidor, cuya identidad se revela progresivamente, pero especialmente a través de la cruz. Recuerde que a través de este evangelio vemos, ¿no es cierto?, la figura de Jesús mostrando más potentemente los milagros, haciendo un énfasis más a la narración, a la narrativa o a los párrafos del autor, como lo escribía, más demostrando los gestos del Señor y sus milagros.
Ahora, la autoría, testimonio de la tradición antigua. Recuerde que hay una tradición crítica y una tradición antigua, hermano. En todos los aspectos hay una tradición más conservadora, de hecho hay iglesias más conservadoras, en todo ámbito se da una tradición más antigua, se puede decir más primitivo, ya hay un contexto más crítico y moderno. En la teología pasa igual, en los estudios exegéticos pasa igual, ya según nuestra perspectiva de tradición cristiana primitiva, se atribuye de manera casi unánime que el Evangelio de Marco o a Juan Marcos, ¿no es cierto?, discípulo y colaborador cercano del apóstol Pedro, es el testimonio más antiguo y significativo que proviene, ¿no es cierto?, y le da énfasis Papías de Hierápolis, ya en el siglo segundo. Recuerde que también en la patrística, por ejemplo, como Eusedio de Cesarea, afirma que Marco fue el intérprete de Pedro. ¿Ya? Y esa es la tradición original de este evangelio, que Pedro, ¿no es cierto?, interpretaba, y qué pasaba con Juan Marco, era el que le traducía, ¿no es cierto?, las palabras, porque la primera visión y la primera fuente estaba en Pedro. Recuerde que la patrística y lo bueno de la patrística, que hay puntos buenos y puntos desafavor, hermano, porque estaban iniciándose las doctrinas cardinales, lo bueno que la patrística siempre se apoyó en lo, se puede decir, en lo apostólico. Y esos son los mismos rudimentos que nosotros tenemos como cristianos y como línea pentecostal clásica. Ya nosotros no somos pentecostales, se puede decir parciales, neopentecostales, no. Nosotros tenemos que definirlo por una línea clásica. Y cuando yo hablo de una línea clásica, hablamos de una tradición que perseveramos en las doctrinas apostólicas. De que ahí, ¿recuerdan cuando hablamos sobre si existen los profetas y los apóstoles? Bueno, nosotros edificamos sobre ello, ¿ya? Y aquí Marcos y Papías, ¿no es cierto?, en el siglo, más también Eusebio de Cesarea, afirman claramente que Marco, quizá aún así no siendo apóstol, sino que fue el intérprete de Pedro. Y la señal esencial de que este evangelio fuera canonizado era que tenía que ser atribuido directamente de un apóstol. Algunos, por ejemplo, también cristianos, si usted puede investigar, los cristianos para el Medio Oriente, que tienen unas raíces, no creen algunos tipos de evangelios por lo mismo, porque la fuente de Marco, al no ser directamente un apóstol, niegan la eficacia de este evangelio, ¿ya? Pero aquí claramente la misma patrística a nosotros nos confirma a través de la tradición antigua que este evangelio, a pesar de que Marco no fue directamente un escritor apostólico, Pablo fue el intérprete de esta carta. ¿Ya? Eso tenemos que dejarlo bien claro y tener buenos rudimentos desde el día de mañana, refutar, sobre todo con algunos que están, pero le gusta la NBI, le gustan las nuevas traducciones, ¿ya? Que ponen en duda y ponen en jaque también a ciertas cosas o ciertos versículos. ¿Ya? Entonces, claramente la patrística afirma y se basa en lo apostólico, y que escribió con fidelidad lo que le recordaba de sus predicaciones el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Aunque sin seguir un orden estrictamente cronológico, el 100% Marcos se apegó, ¿no es cierto?, a la interpretación que Pedro le daba. Otros autores antiguos como Ireneo de León, Mente de Alejandría y Orígenes confirman esta atribución señalando, ¿no es cierto?, que Marco puso por escrito el anuncio apostólico de Pedro, especialmente para las comunidades cristianas fuera de Palestina, probablemente en Roma. Marco, intérprete de Pablo, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, y esto la patrística confirman esto de la tradición antigua. Que sí, Marco, a pesar de que no fue apóstol, porque de verdad, según algunos los que dicen los textos críticos, perdón, los que creen a este lenguaje crítico, no creen mucho a este evangelio, que hay unos versículos que están estirpados, que lo vamos a ver más adelante, era claramente porque Marcos no fue un apóstol del Señor. Como que un poco más Marcos se tomó una atribución, pero Marcos fue un hombre que vio a Jesús cara a cara. También, ¿no es cierto?, en el año de redacción vemos una datación más aceptada. Cuando se tradujo esta Biblia, la mayoría de los estudios bíblicos, actualmente situando la relación, la redacción del Evangelio, según San Marcos,
Esto fue entre el año 65 y 70. Esta datación, se apoya en criterios históricos. Se da cuenta que es muy necesaria la interpretación histórica, literaria y teológica, porque nos da una certeza de cuándo se tradujo, en qué periodo se creó, o en qué momento fue, ¿no es cierto?, o se inició alguna doctrina, o se inició, ¿no es cierto?, la traducción. Es muy necesario, recuerde, hermano, que los contextos históricos, incluso en nuestros mensajes, tienen que darse este tema sobre el tema literario. ¿Cuál es el fin de mi mensaje? ¿A qué audiencia yo me estoy dirigiendo? ¿Cuál es la revelación que recibo de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Entonces, todo eso tiene que ver, hermano, con se puede decir, un criterio histórico, literal y teológico. También vemos, número 2, ya vamos a pasar ya, hermano, a lo más profundo, los argumentos principales. Vemos, ¿no es cierto?, en el año de redacción, vemos la relación de la construcción del templo de Jerusalén, en el año 70. Marcos 13, Jesús anuncia la destrucción. Y aquí es donde Marcos, a través, ¿no es cierto?, de esta profecía que Jesús le dio, ¿no es cierto?, y todos conocemos en el capítulo 13, vemos que dijo Jesús, ¿no es cierto?, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no es cierto?, de los edificios que ustedes veían o que ustedes están viendo, le dijo. El autor escribe un contexto cercano a ese suceso, probablemente antes o durante la guerra judía, 66 años al año 70 después de Cristo, sin describir aún el hecho como plenamente consumado. Esto se apoya entonces a una fecha anterior o muy cercana al año 70 después de Cristo. Ahora, los evangelios sinópticos, mire, y aquí vamos a tocar un poquito, como había hablado mi hermano, ¿no es cierto?, ¿cuáles son? Y esto es necesario, hermano, que usted lo aprenda, o a todos hermanos, algunos ya saben esto. Tenemos el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos y Evangelio según San Lucas. ¿Por qué se llama sinóptico? La palabra sinóptico viene del griego, ¿no es cierto? Y aquí es bueno que lo anote, que significa, ¿no es cierto? Sin, que significa junto, y opsi, que significa ver. Y esta palabra compuesta nos da esta palabra ver junto. Se llama así entonces porque se narra muchos de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús, sigue un orden parecido, usa a la vez las mismas palabras o las mismas expresiones. Por eso vemos al Evangelio de San Marcos en esta armonía, ¿no es cierto?, literaria, y la iglesia primitiva, la iglesia tradicional, cree, ¿no es cierto?, a este Evangelio que es fideligno. ¿Ya? Y esto permite, ¿no es cierto?, no hablamos de sinóptico, permite ver, ¿no es cierto?, en columna y comparar fácilmente, viendo con incidencia y diferencia, pero todo se armoniza, se puede decir, los tres evangelios se armonizan. Ahora, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, el anuncio del reino de Dios, los milagros, las parábolas similares, también vemos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y vemos, por otro lado, el Evangelio de Juan. También lo otro, una visión cercana y narrativa de la vida de Jesús. Y estos cuatro aspectos son lo que se puede decir, lo que se le atribuye lo que es el Evangelio sinóptico, que se asimila, ¿no es cierto?, en estos 4 puntos. Número 1, el reino de Dios, los milagros, las parábolas, la pasión, muerte y resurrección, que son doctrina, y también la vida cercana y narrativa de la vida de Jesús. Y ahora, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? El Evangelio según San Juan no es sinóptico, pero ¿por qué es la pregunta? Número 1, tiene un estilo más teológico y reflexivo. Incluye discursos, y esta es la diferencia, que incluye discursos más largos a las narrativas de los otros 3 evangelios. También presenta episodios que no aparecen en los otros 3. Y esa es la gran diferencia del Evangelio de Juan con los evangelios sinópticos, que sus párrafos o lo que él quiso transmitir, ¿no es cierto?, Juan, el apóstol Juan, fue que él en su escritura se alargó obviamente dándole más énfasis en el ministerio o la vida de Jesucristo. Por eso no se le constituye al Evangelio de Juan como un evangelio sinóptico, para que ahí también lo anote y lo pueda estudiar. Ahora, la estructura del Evangelio de según San Marcos, el Evangelio presenta una estructura clara y dinámica, orientada a mostrar progresivamente la identidad de Jesús, ¿no es cierto?,
y en el sentido del discipulado, como una en la cruz y la resurrección. La mayoría de los estudiosos reconocen una estructura bipartita, con un centro teológico bien definido. Y aquí vamos a ver la estructura de este evangelio, para estar llegando al último capítulo, ¿ya? Número 1, vemos prólogo, la presentación y la preparación del ministerio de Jesús, que lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13. No sé si Pastor Jaime, me parece que tiene el micrófono abierto. Ahora, también vemos en la estructura de este evangelio, vemos el título, ¿no es cierto? Vemos el ministerio de Juan el Bautista, vemos a Juan el Bautista bautizando a Jesús y vemos la tentación en el desierto. ¿Y cuál es la función de esta primera estructura? Vemos presentar desde el inicio a Jesús como hijo de Dios. Y si se da cuenta, el otro evangelio también se presenta la figura de Jesús, empieza presentando al Señor. Número 2, vemos en la estructura primera, ¿no es cierto? Vimos las grandes partes del Evangelio según San Marcos, presenta una estructura clara, como habíamos dicho, y como parte 2, vemos el anuncio del reino, y esto usted lo puede ver, ¿no es cierto? Como tema central, Jesús actuando con poder ya, hermano, y también el centro del Evangelio, lo vemos en Marcos, capítulo 8, ¿no es cierto? Versículos 27 al 30, y aquí viene con esta palabra ícona que, ¿no es cierto?, le dice Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Este pasaje es el eje estructural y teológico del Evangelio de San Marcos. Bien, como número 4, viendo la segunda parte, vemos como quinto, vemos anuncio de la pasión, vemos la enseñanza sobre el discipulado, vemos el llamado a tomar la cruz, servicio como verdadera grandeza, ¿no es cierto? Y el tema central, ¿cuál es? Es el Mesías, el siervo sufriente. Y este evangelio es el más apegado, también que usted lo pueda anotar ahí, a Isaías, dándole así referencia, se puede decir, marco al siervo sufriente, no al Ben David, sino al Ben José. Y en la quinta parte vemos el ministerio de Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 16, ¿no es cierto? Y 8, vemos el ministerio final en Jerusalén. Vemos la entrada ya de Jesús, vemos la enseñanza, controversia en el templo, vemos los discursos escatológicos. Y como número 6, la estructura que vemos de Marcos 16:8, que lo vamos a dejar hasta ahí, y ahora vamos a entrar a lo que yo quería hablar. Dejamos un final abierto. El Evangelio concluye de manera sobria, invitando al lector a creer, seguir y anunciar al resucitado. Y como punto clave en la culminación, la cruz revela plenamente quién era Jesús. Para ver una estructura y un resumen, vemos del capítulo 1, versículo 1 al 13, vemos el prólogo, capítulo 1, verso 14, capítulo 8 al 26, vemos el ministerio en Galilea, Marco lo presenta, también del capítulo 8, versículo 27 al 30, vemos la confesión ícona que le da, ¿no es cierto?, Pedro, diciendo, tú eres el Mesías. Bien, del capítulo 8 al 31, capítulo 10 al 52, vemos como el camino del siervo, ¿no es cierto? Y del verso 1, anótese el del capítulo 16, verso 8, vemos a Jerusalén y la pasión y la Pascua. Más central, el Mesías, el siervo sufriente del Evangelio según San Marcos. Ahora, quiero llegar, hermano, y que atendamos a esto, porque yo sé que hay alguien que sí lo ha escuchado, porque yo he hablado con dos hermanos este punto, y yo, bueno, no quise meterme de lleno porque esta era la instancia de hablar sobre estos dos puntos esenciales sobre el Evangelio de según San Marcos, porque hay traducciones nuevas, por ejemplo la NBI, que no tienen del versículo 9 al 20. Si usted tiene una Biblia NBI, y usted me puede corroborar, váyase, o una Biblia también de la traducción de los Nuevos Mundos, de las Testigos de Jehová, no tienen literalmente, hermanos, y los académicos o los teólogos actuales no creen que el versículo 9 al 20 haya existido. ¿Por qué? Número 1, los manuscritos, y aquí quiero que con pincelada vamos a tocar esto, ¿ya? La evidencia de los manuscritos antiguos, los manuscritos griegos más antiguos y confiables, según la tradición, estamos dándole el enfoque del criterio, lo más antiguo y lo más, se puede decir, acertado
son el código sinaítico y el códice vaticano, que no incluyen a Marcos capítulo 16, 9 y 20. Estos testigos textuales incluyen el Evangelio, ¿no es cierto?, con la mujer huyendo del sepulcro, y si usted analiza el capítulo, ¿no es cierto?, que se va María, encuentra a los ángeles, ya. Esto es un argumento textual fuerte porque dicho manuscrito está muy cerca y cronológicamente del original. Según la tradición crítica, hermano, estos dos códices, anótelo ahí, códice sinaítico y códice vaticano, nace la literatura o la estructura sobre ver el panorama crítico, hermano, sobre se puede decir, sobre los libros o la autoría de cada libro. De hecho, actualmente en lo contemporáneo se ha aumentado de una forma potencial este tema de los temas críticos, hermano. ¿Por qué ellos no creen? Por ejemplo, Marcos 16, capítulo 16, verso 8, termina de una manera abrupta. Ellos dicen algo característico del estilo de Marcos. En cambio, Marcos 16, 9 reintroduce a María Magdalena como que si no hubiera sido mencionada antes. No continúa fluidamente en la narración previa. Esto indica una interrupción literaria, conforme a lo que se estaba dando en todos los capítulos, según los críticos, dicen que inmediatamente en el verso 8 Lucas dejó escribir. Esa es la visión crítica de los textos críticos, ¿ya? ¿Y qué dicen ellos? Argumentan que en los manuscritos antiguos aparece un final solamente corto, incluso combinaciones de ambos. Estas diversidades muestran que las comunidades cristianas intentan completar un final que le parecía demasiado breve o desconcertante, según esa es la visión crítica. También vemos como número 5 un uso pastoral en la iglesia. Aunque Marcos capítulo 16, versículo 9-20 no pertenecía al texto original, la iglesia lo ha conservado y por eso lo vuelvo a decir, hermano. Nosotros lo que nos ayuda a poder tener una claridad más de nuestras doctrinas no es algo de criterio, sino que es algo de tradición, de cultura y contexto histórico. Lo vuelvo a decir, la patrística, a pesar de que no estaban bien formuladas las doctrinas, a nosotros lo avala ciertas cosas, ya lo autoritario de cada escrito o de cada, se puede decir, evangelio, ya sea epístola, ya sea carta, ¿no es cierto?, ya sea las cartas de hecho, una carta histórica, la tradición claramente a nosotros nos favorece y el contexto histórico nos favorece. Y yo aquí es donde yo quiero dar un poquitito, hermano. Aunque no sea la misma mano del evangelista, la iglesia lo considera fiel. Yo quiero que veamos esto de un punto de vista, hermano, bien amplio, hermano. No nos cerremos a ciertas cosas. Literalmente, el códice vaticano y el códice sinaítico, y aquí yo quiero detenerme. ¿Se acuerda que yo anteriormente empecé hablando sobre los textos receptus, los textos críticos? Ya esa es parte de la área de la bibliología. De los textos críticos nace la NBI, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Internacional, ¿no es cierto? También sale la de los Testigos de Jehová, que lo dije. Por el otro lado, tenemos la tradición oral y la tradición de los copistas, que fueron los Textus Receptus. Nosotros, ¿por qué nos asemejamos a los Textus Receptus? Porque tenemos más de 900 copias durante todo el periodo de la historia que nos avale a través de contextos históricos tradicionales que se han conservado copias de copia de copia de copia de los textos originales. En cambio, los textos críticos y sinaíticos se encontraron recién después de la reforma entre el año 1400 al año 1800. Y lo más interesante, que todos estos críticos, sobre todo a la iglesia más liberal, se afirman de los textos críticos y ¿sabe qué es lo más curioso, queridos hermanos? Que estos textos son católicos. Y lo vuelvo a decir, de ahí nace la NBI, nace la de los Testigos de Jehová, la Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, que es una Biblia católica. Y por otro lado, tenemos los textos críticos que nacen de un contexto más antiguo, histórico, que nace
la King James, que para mí es la mejor versión que está, pero lamentablemente al traducirlo al original del español se pierde la esencia de muchas palabras. Por eso el que sabe inglés y el que tiene la King James, por favor, lea la King James, es muy buena Biblia. Tenemos a la Biblia Pechita, tenemos también la Biblia de la Reina Valera, de la Biblia del oso y la del cántaro, y aquí viene esta revuelta, hermanos amados, y yo quiero que estén bien tranquilos con este tema, sí, porque algunos de verdad están que no, que como la 1960 está entre los textos críticos y los textos receptus, recuerde que a nosotros no nos afecta nada nuestra Biblia y por qué nosotros tenemos la 1960. Y yo le hago esta pregunta, ¿es porque un lenguaje más hispanoamericano y no hemos adaptado nosotros a este lenguaje y a esta versión? No quiero decir ni minimizar esta versión, hermano. Para mí es la más completa. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a trabajar con ella. Nuestros pastores pentecostal, el universo del pentecostalismo y de los evangélicos, estamos acostumbrados a la 1960. Cuando se toma la 1960, están los textos críticos por un lado, y por otro lado toma de los textos receptus. Lo importante de esto, hermano, yo siempre he dicho, mientras no pasa a llevar las doctrinas elementales fundamentales de nuestras hileras, no hay propósito de que negar una escritura. La 1960 no tiene ni un error doctrinal, pero si usted se va a la NBI, a la Dios habla hoy, número uno, minimiza la deidad de Jesucristo, que para nosotros es una doctrina elemental. Minimizan la reencarnación, se puede decir Dios reencarnado, diciendo que un poco más como lo tienen los testigos de Jehová, es un Dios creado. O sea, se da cuenta que de los textos críticos que nacen estas Biblias, y lo vuelvo a decir, hermano, nacen doctrinas que minimizan las doctrinas cardinales y fundamentales que creemos nosotros. Cuando nosotros aplicamos criterio a los textos y lo olvidamos del contexto histórico, hermano, caímos inmediatamente, hermano, a poner en jaque y en duda lo que nosotros tradicionalmente creemos. Por eso algunos no creen en el Evangelio de Marcos en el ámbito evangélico y pentecostal, lo estoy diciendo. ¿Por qué? Que como no estaban los textos receptos, sino que, lo vuelvo a decir, están los textos códices. Lo bueno de los textos códices, hermano, hay una pura cosa que yo le puedo decir, sí, hermano, yo estoy a favor de ello, que fueron encontrados en griego, en el griego koine, que se hablaba en la antigüedad. Pero en cambio nosotros la firmamos, hermanos amados, de más de 900 copias, ya sea en lenguas góticas, en lenguas góticas, perdón, en lenguas copta, ya sea en griego, ya sea en el alemán, ya sea en latín. Recuerde que también sale la Vulgata latina de los Textus Receptum. O sea, tenemos un mundo de copias que nos favorecen a nosotros en la tradición del contexto histórico, cultural, hermano, y de la tradición apostólica. Hermano, andan unos hablando de que nuestra Biblia 1960 tiene ese error. Lo vuelvo a decir, si alguien tiene la NBI y me puede ayudar, hermano, ¿quién tiene la NBI en su casita? No sé si mi pastor Máximo tendrá esa Biblia, la NBI. Si alguien me puede ayudar. Sí, la tengo, hermano Y si me puede Patricio. buscar Marcos capítulo 16, los últimos versículos, mi pastor. Voy. Y mi hermano, a ver si veo a mi hermano, mi pastor Jaime, si me puede ayudar con Marcos capítulo 16, versículo 8. En la Reina Valera Sí, exacto, 960, ¿verdad? Amén. exacto. Marcos, ¿cuánto me dijo? Marcos capítulo 16. Ya lo busco. De hecho, sale la doxología final. Acá tengo la NBI, mi hermano. Mi pastor, si me puede leer Marcos capítulo 16, versículo 9 al 20. Leo. Dice, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se Marcos 10, apareció primero a perdón. María Magdalena. Ya. Dígame, Sí. ¿sigo? Sí. Leo de nuevo, 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana,
Se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban en camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Lo reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Acá dice, hermano, hay una nota dice el capítulo 16, verso al 8, dice los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Su micrófono, Patricio. No se escucha, hermano Patricio. Ahora sí, mi pastor Máximo. Ahora sí, hay una leve, ¿no es cierto? Ahí dice claramente que esa traducción no sale. Y si usted se va, mi pastor Máximo, al principio de la Biblia, la NBI, usted me puede ver de qué traducción sale, nace la NBI. Le digo de inmediato, mi hermano. ¿De qué traducción? Se moderna más reciente. Sale al principio de la hojita, mi pastor Máximo. Sí, estoy buscando aquí que no la encuentro. A ver. Ya. Pero la salí No. de la versión de los textos críticos. Cuando lo encuentre le aviso. Ya, mi pastor, si lo puedo buscar ya. Pero en cambio, mi pastor Jaime, si se da cuenta y si usted se va a la 1960, vea de dónde se saca la traducción, si es que usted tiene la 1960. En todas las Biblias de los textos críticos, hermano, sale una conclusión corta. La conclusión larga es de los textos receptos y la conclusión corta, y yo quiero que quedemos hasta aquí, hermano, porque en la clase del día miércoles necesito, mi pastor Máximo, que quede ahí con la Biblia para el día miércoles y vamos a ver cómo extirpan literalmente, hermano, los textos críticos, negando la deidad de Jesucristo, negando también el llamado genuino, transformando en los textos críticos a Jesús solamente como Señor. Le quitan el señorío y la persona de la tercera Trinidad, negando a Jesucristo. De hecho, hay versículos, si usted se va a la NBI, si alguien me puede ayudar, no sé si el capítulo Marcos, capítulo 15, que le estirpan literalmente, queridos hermanos, literalmente, que Jesús es Dios. De eso los testigos de Jehová, afirmando de los textos críticos, muchos, se puede decir, teólogos y cristianos modernos, no creen a este evangelio y lo ponen en duda y ponen en jaque. Recuerde, hermano, nosotros, y con esto yo quiero, hermano, también
dejemos bien claro, nuestra postura es histórica, ¿ya? De tradición apostólica. Lo vuelvo a decir, ¿por qué algunos nos están negando el Evangelio de Marcos? Porque según ellos, como no fue escrita de primera mano de un apóstol, inmediatamente ellos dicen que no es un evangelio importante. No, hermano. Hay 4 evangelios que nosotros defendemos como postura universitaria, que lo avala, también como postura pentecostal clásica y también en un contexto histórico, hermanos amados, y en un contexto, ¿no es cierto?, fiel. Ahora, ¿por qué decimos que son textos fieles, aunque no sean de la misma mano? A ver, si aquí me llevo, deme un segundito. Ya. Después vamos a ver eso, mi hermano Cristóbal. Porque ¿por qué decimos que los textos son fieles, aunque no sean de la misma mano del evangelista? La iglesia, recuerde que el Evangelio de Marcos, la iglesia lo considera fieles porque, número 1, no contradice la fe cristiana. Número 2, coinciden doctrinalmente con los otros evangelios, con apariciones y envíos misioneros. Número 3, fueron recibidos y usados por la iglesia desde muy antiguo o desde la iglesia primitiva. Expresan la fe pascual auténtica de la comunidad apostólica. Y este es un punto muy claro que nosotros tenemos que entender. Fieles no significa originales de Marcos. O sea, fiel no significa originalmente de Marcos, sino conforme a la fe apostólica. Fieles no significa originalmente de Marcos, sino conforme a la fe apostólica. Recuerde que de la traducción, y lo vamos a ver en la otra clase el día miércoles, por favor, hermano, y es necesario, vamos a pasar un poquito, una pincelada de bibliología, ¿ya? ¿Por qué nosotros creemos, y voy a traer la NBI, vamos a ver los textos, cómo ellos lo extirpan, la nueva traducción, ¿no es cierto? Y cómo minimizan otras traducciones y le quieren quitar la eficacia a la eterna palabra de Dios. Recuerde que nuestra postura clásica y pentecostal es solo escritura. En cambio, Aquí lo tengo, hermano Patricio. ya, mi pastor. Disculpe, aquí lo encontré. Dice, la traducción se basa en el texto crítico griego. Ya. Y dice acá, dice otra cosa, dice que da preferencia a los manuscritos más antiguos. Cuando se dan cuando se dan diferencias sustanciales entre texto crítico y el texto tradicional conocido como Textus Receptus. Ya. Recuerde, según los textos críticos, la visión de ella panorámica es de mientras el texto sea más antiguo, es mucho mejor. Y aquí es donde entra esta polémica, mi pastor Máximo y todos mis pastores. ¿Por qué? Porque yo no sé no sé con quién, me parece con usted, mi pastor Máximo, que según la tradición, el 15% de la esencia de la palabra se ha perdido. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se toman de los textos originales más antiguos. En cambio, los Textus Receptus ponen la primicia, que son copias de copias de copias de copias de manos escritos. Y esta es la primicia, hermano, y que lo veamos con un punto de vista bien amplio. No existe el texto original. No hay ni un texto original, ni históricamente, lo puede estudiar, ni se puede decir, ni históricamente, ni literalmente que hayan un... De hecho, si usted va a la investigación y documental, los primeros formatos que usted va a ver una Biblia, un trozo del año 500, 300 después de Cristo, y el mayor ícono, por eso yo les vamos a hablar después un tema sobre las ruinas del Qumran, no existe ni un evangelio. Hace poco un teólogo descaradamente se paró, hermano, y yo lo veo porque esto yo lo estudio, y no voy a hablar algo. Dice literalmente, los códices de las ruinas del Qumran los vino a favorecer porque nos están confirmando que los textos críticos tenían razón. Hermano, para empezar, no hay ni un evangelio porque los esenios fueron antes de los, se puede decir, de los evangelios. Los esenios escribieron el Antiguo Testamento, pero no escribieron el Nuevo Testamento. Entonces hay una contradicción tan grande y en las universidades actuales y es más en las pentecostales, yo esto lo estoy hablando con base, hermano, no es que a mí se me antojó,
aquí en Chile, las universidades pentecostales, institutos y seminarios están avalando que son muy buenos los textos críticos, claramente porque los textos se conservaron más antiguos, pero son solamente 2. En cambio, los textos receptos son 900 copias que se fueron copias de copias que nosotros lo tenemos, que nace la 1960, que nace la 1500, ¿no es cierto? La 1602, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro. Recuerde que la Biblia del Cántaro es una Biblia, queridos hermanos, que es de casi de oro nomás, que vino que vino a poder tomar la traducción de la 1960, y esta fue la evolución de la 1960. Se toma la 1500, ¿no es cierto? La Biblia del Oso, viene Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera, toma la Biblia del Oso, la revisa. ¿Y qué pasa? Se da que cumple toda la traducción de las copias de los Textus Receptus. Nace la 1602, que es la del Cántaro, y salta a otras traducciones, pero no perdiendo, y esto es un punto importante, hermano, no perdiendo la originalidad de esas copias, de esos textos. En cambio, los textos críticos que vienen a hacer reafirmar solamente de 2 Biblias, si usted ve ahí, el códice sinaítico y del Vaticano, a confirmar que fueron los textos originales, cuando no existen, hermanos, literalmente, históricamente, no existen los textos originales. ¿Ya? La clase del día miércoles, hermano, vamos a ver este tema. Por eso es muy necesario, vamos a hacer un poquito de apologética, tocando ya la doctrina. Mi pastor Máximo, si nos puede ayudar ya el día miércoles con la NBI, yo le voy a citar algunos versículos y usted se va a dar cuenta, mi pastor Máximo, cómo extirpan literalmente la deidad de Jesucristo. Y también con otras versiones de otras Biblias, y ahí usted se va a dar cuenta que lo que se está enseñando, hermano, por eso nacen después estas sectas. Y lo curioso, queridos pastores y hermanos, que los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, no tienen más de 300 años de historia. ¿Y sabe de dónde se afirma? De los textos críticos y por falsas revelaciones, porque según, ¿no es cierto?, José Smith tuvo una revelación que desplazó la Biblia por la Biblia de los mormones, que ni siquiera la historia avala ese libro, ni siquiera hay testigos oculares de que hayan existido los mormones, que hayan existido, ¿no es cierto?, esta tribu, que ellos dicen que hubo una tribu de israelitas que se fue para Estados Unidos y inventan una mera historia, hermano. No hay contexto histórico o hay un documento que existió esa tribu. Entonces, hermano amado, vamos a ver todo esto el día miércoles. Lo recuerdo, el Evangelio de Marcos es 100% fidedigno. Nuestra línea es solo escritura. Amén. Dicho esto, hermano, vamos a dejar ahí. Mire, justo vamos a dejar hasta ahí, sí, hermano, por la hora. Después vamos a terminar con esto ya, hermano, porque los quedan 10 minutos, tenemos que orar. Después vamos a hablar las doctrinas elementales de San Marcos, ¿no es cierto? También vamos a hablar la conclusión esta otra clase. Dicho esto, hermano, ¿hay alguna pregunta, alguna? Vamos a dejar este minutito también. Si hay algún hermano que quiera hablar sobre esto o tenía quizás una visión sobre esto del tema de Marcos, que en los últimos capítulos, que en todas las Biblias de los textos críticos le ponen ahí, niegan, y como que lo emplean, lo ponen, pero como que niegan que ese versículo haya sido de verdad. No sé si hay alguna consulta, pregunta, queridos hermanos. No sé si es interesante la clase. Recuerde que este día miércoles vamos a hablar de estas versiones. Necesito, hermanos, que este día miércoles se puedan conectar, que necesito a hartos hermanos que me ayuden con la Biblia. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Se entendió la clase? Dios le bendiga, hermano Sebastián, mi hermano Roberto, que lo ve ahí. Un abrazo, bendiciones. Bueno, vamos a dejar esta clase, queridos hermanos. Amén. Ya van a ser las 10. Lo invito para este día miércoles, que va a estar muy buena, va a estar didáctica las clases. Amén. Así que le pido ahí a mi pastor, mi hermano dijo que iba a estar. No sé si está mi pastor Jorge Soto. ¿Está ahí conectado? Mi pastor Jorge. Dios les bendiga grandemente cada hermano. Recuerden que hoy día voy a estar enviando la solicitud para el discipulado. Amén. Ya, mi hermano ahí, Sebastián.
mi hermano de mi pastor Jorge. Por aquí estamos, hermanito. Amén, mi pastor Jorge, si nos puede guiar en una oración para dar Amén. término a las clases del día.